puede dar gritos de júbilo para el Rey esta mañana? Oh, 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 oh. Todos fuertes, vamos. Hasta arriba. 1, 2, 3, va. Y hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa hasta que Él venga. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. Dilo. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo le verá. Con fuerte. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Fuerte. Toda lengua y toda nación. Alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. ¿Cuántos aman su venida? Y hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús, cántalo fuerte. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús, mientras te esperamos y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo lo verá.
Son las voces. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Alabe su nombre, alabe su Una vez más, dile. Y toda lengua. toda nación. Fuerte. Toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Alabe el nombre de Jesús. Todo esto es un ensayo de lo que vamos a vivir todas las naciones de la tierra, congregados en uno. Gloria a Dios. ¿Puede alguien acompañarme hoy? Sí, me gustaría alguien que tocara el piano. Le podemos traer una silla para que no se canse las próximas 2 horas. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, qué bueno que has resucitado. Acuérdese que la obra de Cristo no es una obra exclusiva, sino es inclusiva. No es una obra solo cuando Cristo murió, no solo fue una obra sustitutiva, es decir, en lugar de nosotros, sino es una obra inclusiva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos con Cristo. Levanten su mano los muertos en Cristo, aleluya. O con Cristo, mejor dicho, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero también dice, si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Entonces somos gente resucitada. Amén, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? Lo único que hace un muerto es que huele mal, ¿verdad? Huele a tu hermano, a ver. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Si huele a Lázaro. No. Estamos muertos en Cristo, pero también resucitados en Cristo Jesús para una vida nueva, para andar en novedad de vida. Eso dice la palabra de Dios en Romanos, para andar en novedad de vida. Dile al que está a tu lado, camina en una nueva vida. Aleluya. No una vida mejorada. La nueva vida es Cristo. La nueva vida es Cristo. No es mi vida mejorada. No, es la vida de Cristo. Una vida nueva que está en mí y que está en ti para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana quisiera ocupar el tiempo y le he pedido a nuestros predicadores, a todos nuestros predicadores, que durante este tiempo ocupemos. Seguimos, si usted tal vez se acuerda, iniciamos el año haciendo énfasis en el ADN que tenemos como iglesia. Somos una iglesia en el fluir del Espíritu, y por muchos domingos estuvimos hablando del Espíritu Santo. Somos una iglesia hoy, y lo proclamamos, somos una iglesia generosa. No solamente somos una iglesia dadivosa, sino también somos una iglesia generosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero es parte de nuestro ADN. Si alguien quiere ser parte de esta familia, tiene que ver si es compatible con esta familia, con el ADN de esta familia. Y esta familia es una familia dadivosa y una familia generosa. Ahora, cuando hablo de ser dadivosos y generosos, no me estoy refiriendo solamente a cuestión material, económica o financiera. En todos los sentidos,
Debemos desbordar amor unos con otros. Debemos desbordar gozo, ¿verdad? O sea, somos una iglesia generosa en el gozo, ¿verdad? Mire a su hermano, qué generoso es con ese gozo que nota, se le desparrama, se le véalo. Y si no, dile, ¿me entiende? Y aprovecho para agradecerles, como pastores, agradecerle a toda la iglesia la respuesta a nuestras primicias en este año. Este año siempre contra todo pronóstico, que hay crisis, que la cosa está difícil, que algunos no tenemos trabajo, que etcétera. Contra todo pronóstico, todos los años nos enfrentamos con la incertidumbre. La iglesia traerá sus primicias. Y en este año damos gracias a Dios que hace 15 días pudimos traer nuestras primicias. Algunos no la trajeron. Otros dieron una ofrenda, ¿verdad? Dieron una ofrenda y gloria a Dios. Pero doy gracias a Dios que la gran mayoría de la congregación, de los líderes, trajimos nuestras primicias. Y este año, como nos ha sucedido cada año, se rebasó. Del año pasado tuvimos una cantidad de primicias. Este año se rebasó mucho más que el año pasado. Así que por eso, hermanos, que Dios siga obrando en sus corazones. Ahora ayúdenos a que oremos, porque como todos los años, un solo peso no se utiliza fuera del propósito de Dios y para las necesidades del reino de Dios. No se utilizan para necesidades personales. No se utilizan para mejorar la casa de alguien, del pastor o de alguien, para que el pastor tenga un nuevo coche. No se utiliza para eso las primicias. Las primicias se utilizan para los propósitos del reino de Dios y las necesidades, y sobre todo para proyectar el avance del evangelio hacia otros lugares. Amén. En muchos lugares donde hoy Dios nos está llevando. La semana pasada una persona me dijo: Pastor Roy, ¿por qué no van a China a poner una iglesia, a levantar una iglesia? Amén. Y yo, bueno, pues le dije: solamente dime si nos recibes en tu casa y vamos a China. Digo, a China, ¿me entiende? Solamente dime y vamos. Así han empezado nuestras congregaciones, en una casa. Es más, algunas como Lerma empezaron en el parquecito con el hermano Norberto, la hermana Patti y nuestra asociación Dando Amor. Y juntamos a unos ancianitos, a unos que todavía algunos viven, hermanos, ¿verdad? Y algunos creo que van a ser como Juan hasta que Cristo venga, ¿entiende? Porque en lugar de verlos más débiles, los vemos más fuertes. Aleluya. Y así, el día de ayer entregamos, y usted sabe, Lerma, cómo Dios ha ido bendiciendo un edificio, un terreno, lo armamos bien bonito. Y allí había una pequeña congregación que ha permanecido y ha subsistido en medio de todo. Y el día de ayer entregamos esa congregación y entregamos esas instalaciones bajo el cuidado pastoral ahora del pastor Luis Zip. Por razones que a veces no entendemos, hoy los pastores ya no están en Escárcega, y entonces al estar aquí oramos juntos, pedimos la dirección del Señor y coincidimos en que la posibilidad de entregarle la congregación al pastor Luis Zip. A partir de ayer le entregamos la congregación y ellos van a estar pastoreando Lerma. Y damos gracias a Dios. Agradecimos a Jorge y a Pauli, que todo este tiempo también han contribuido para el sostenimiento, el avance. Allá hay un fruto que quedó, y ahora los nuevos ministerios le corresponde añadirle a ese fruto, y que ese fruto siga dando más para el reino de Dios. Así que damos gracias a Dios por ello, y así vamos avanzando. Estamos en Ixcupil. Ya sabe usted que nos regalaron 2 terrenos, y esos 2 terrenos pues necesitamos construir allá la congregación.
y son recursos que se necesitan. Y como siempre, ¿verdad? Yo siempre he notado que Dios nos da así como un enganche, ¿verdad? Dice, a ver, te doy como enganche para ello, ¿verdad? Un anticipo. Y aunque para algunos pudiera parecer, wow, ¿verdad? Es mucho. No, es pequeño. Pero cuando lo disponemos para lo que Dios quiere, lo que falta, Él lo va a poner. Lo pone. Por eso dice Filipenses, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces lo creemos, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios y vamos avanzando. Estamos en Tenabo queriendo consolidar también la obra en Ixcumchey, y ahí seguimos avanzando. Ya gracias a Dios nos hemos ya liberado en el buen sentido de la palabra del Lerma para ocuparnos en San Luis. Pues ya saben ustedes que está el hermano Iván y la hermana Abigail ya al frente de Crucero San Luis, creciendo, ¿verdad? Avanzando. Ahí también lamentablemente estaba descuidado en todos los sentidos. Dios nos ha dado gracia y nos ha dado recursos para que usted va ahora a San Luis y usted va a encontrar un edificio renovado, ¿verdad? Con su bodega, ya sillas nuevas, y trabajando completamente al 100 nuestros hermanos, y damos gloria a Dios por eso. La iglesia sigue avanzando y yo sé que Dios nos va a guiar para que las primicias de este año estén destinadas para que siga el reino de Dios avanzando para su gloria. Amén. Así que dele un aplauso al Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesús. Y como le dije al principio, le he pedido a los que nos comparten la palabra que les hemos asignado un tema acerca del corazón generoso. Pero hoy quiero hacer un paréntesis, ya que me toca a mí hacer un paréntesis y hablar de algo que es muy importante, clave y fundamental en nuestra iglesia, que no podemos ignorarlo, porque si lo ignoramos, pues vendríamos a ser un grupo religioso nada más, vendríamos a ser una congregación más, como las hay en muchos lugares o aquí mismo. Y tengo el deseo de poder compartir con ustedes acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, aprovechando que en nuestros temas de su presencia en casa, hemos iniciado el tema de los dones del Espíritu Santo. Un tema y una verdad que muchas veces la hemos ignorado, haciendo caso omiso a lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dijo, si quiere usted buscarlo por favor, 1 Corintios capítulo 12, mire qué dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis, que los paséis por alto, que los menosprecies, que no los tomes en cuenta. Y tenemos que reconocer, mis amados, que ignorar los dones del Espíritu Santo hace más complicada la obra y la marcha como iglesia. Porque los dones del Espíritu Santo son las habilidades, son las capacidades sobrenaturales que el Espíritu nos ha dado como cuerpo, como familia, para hacer avanzar el reino de Dios. No solamente con pasión, sino con eficacia, con efectividad. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque imagínense que un miembro del cuerpo haga todo el trabajo del cuerpo. Imagínense que mi mano tenga que hacer todo el trabajo de este hermoso cuerpo. Alguien dijo amén. Si estuviera en Yucatán, todos hubieran dicho amén, porque a los gordos se les dice hermosos, ¿verdad? Imagínense que mi mano o que mi pierna tenga que hacer todo el trabajo. En primer lugar, no podría. La pierna, el brazo por sí solo no podría hacer todo el trabajo del cuerpo.
¿Me entienden? Entonces, y en segundo lugar, mis amados, imagínense, se cansaría, se agotaría y terminaría por colapsar. ¿Me entiende? Entonces, necesitamos que todos los miembros del cuerpo funcionen, trabajen, para que entonces el cuerpo, que es Cristo, realmente avance y su reino avance y se deje sentir en medio del lugar donde Dios nos ha puesto y desde donde Dios nos ha puesto. Y es por ello la importancia que en la iglesia no solamente enseñemos, sino que practiquemos, llevemos a cabo, pongamos en práctica los dones del Espíritu Santo. Y qué lindo es saber que hay entre nosotros gente que tiene el don de sabiduría, gente que tiene el don de ciencia, gente que tiene, amados, los dones o dones, algún don de sanidad. La Biblia no habla de don de sanidad, sino habla de dones de sanidades. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor hay alguien, no a lo mejor, seguramente hay alguien que Dios en medio de nosotros, del cuerpo, pueda ser utilizado para que cuando ore por cáncer, ese cáncer pueda sanar. Tal vez haya alguien aquí que Dios lo use para que cuando haya un paralítico, venga, ore por él y el paralítico se levante. ¿Me entiende? No se llama en la Biblia don de sanidad, porque si se dijera en la Biblia que es don de sanidad, ese único don serviría para todas las enfermedades, pero no es así. La Biblia especifica que hay dones de sanidades. Quiere decir que alguien a lo mejor tiene el don para orar por los riñones y puedan sanar, o por los ojos y puedan sanar, o por el cáncer y pueda sanar. Nosotros como iglesia oramos de manera general por todas las enfermedades, amados, porque ese es el mandato, esa es la instrucción del Señor. Pero qué hermoso que podríamos saber o conocer que hay hermanas, hay hermanos, hay jóvenes, hay señoritas que tienen dones específicos de sanidades. Y qué hermoso que cuando digamos, a ver, hermanos, si hay aquí algún paralítico, venga aquí al frente. No va a orar el hermano que tiene el don para sanar cáncer, van a orar por aquellos que tienen el don para sanidad de paralíticos y ver a los paralíticos levantarse. Qué hermoso saber que hay entre nosotros que tienen don de fe. ¿Sabe por qué el hermano Norberto es uno de nuestros administradores? Es nuestro administrador, porque es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Todos tenemos fe, pero hay quienes tienen el don de fe. Y en todas las empresas que hemos empezado de cero, como otras veces le he dicho, a veces le digo, hermano, ¿cuánto tenemos para empezar? A veces me dice, pastor, ¿cómo andamos? Y me dice, andamos no bajo cero, me dice. Digo, no en ceros, me dice. Yo me emociono. Y me dice, ya que ve que me emociono, dice, bajo cero, pastor. Pero ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo damos el anticipo? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cómo? Normalmente, muchos años yo me moví en una congregación, hermanos, donde se hacían ventas, donde se hacían equipos ¿cómo se llaman? Equipos para talentos, pero equipos para juntar dinero. Y una vez que teníamos el dinero, se tenía el dinero, entonces empezábamos a hacer aquello que se planeaba. Aquí en el reino de Dios, y sobre todo los que tienen don de fe, hermano, no necesitamos tener el dinero, necesitamos tener la fe, porque a través de la fe entonces Dios trae la provisión. Aleluya. Qué lindo saber, hermanos, que entre nosotros haya hermanos, hermanas, jóvenes que tienen dones de operación de milagros. Aleluya. Qué lindo saber, hermanos, que hay entre nosotros y hermanos que tienen los dones de lenguas. Aleluya. Vamos a orar por los misioneros, porque van a esos pueblos y allá hablan maya, hermanos, y ellos con trabajo el español. No es cierto. Pero imagínense a Gaby llegando a un lugar y en lugar de hablar en español les empiece a predicar en maya.
Pasca, Wally, que hermano, Hachkima, Kinwol, Tela, y todos los hermanos dirán, ¿qué le pasa? Empiezan a fluir los dones de lenguas, porque los dones de lenguas a veces los confundimos. Don de lenguas pensamos que es este lenguaje en lenguas espiritual de adoración que Dios nos da, como una evidencia, como una manifestación, mejor dicho, como un reflejo, una evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y empezamos, confundimos esos dones de adoración con los dones de lenguas. Los dones de lengua tienen que ver con idiomas, la capacidad sobrenatural de aprender idiomas que nunca hemos conocido, que nunca hemos aprendido, que nunca hemos estudiado, y para un momento específico, en un lugar específico y para un propósito específico. Ay, hermano, qué tremendo. Se suelte el hermano Ricardo a hablar en un lenguaje extraño a nosotros. Qué lindo es saber, hermanos, que tenemos gente con discernimiento de espíritus, que cuando parece que todo, wow, está la gloria de Dios, y viene el que tiene don, pastor, no, que huele que los ambientes y discierne los espíritus. Qué lindo que pueda decir, ¿verdad? Porque a veces me ha pasado. Hemos tenido gente que viene y parece que wow, y a veces hasta ministerios que vienen a la iglesia y como traen una unción, ¿verdad? O traen una palabra o traen una enseñanza asombrosa, nos vamos con la finta, pero no probamos los espíritus. La palabra de Dios dice que debemos de probar los espíritus, pero normalmente no lo hacemos porque nos deslumbra el don que trae el ministerio, nos deslumbra el don que trae, ¿verdad? Y nos deslumbra que hacemos o dejamos de enfocarnos en discernir el espíritu que mueve. Una vez me recuerdo que uno de nuestros pastores que todavía asistía acá vino, pastor, con todo respeto, yo siento que ese ministerio no es de Dios, va a traer problemas. Y yo dije, pero ¿cómo no? Si lo que está enseñando es la palabra, lo que está diciendo. Y sabe una cosa, después de algunos meses se cumplió y el pastor se acercó otra vez muy amablemente y me dijo, no se lo dije, pastor. Wow. Porque el que yo sea pastor no significa que tengo don de discernimiento. Mis dones, de acuerdo a mi función pastoral o apostólica, pueden ser completamente diferentes. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y por eso en nuestras clases estamos enseñando y vamos a enseñar acerca de eso, con el propósito no solo que usted diga, ay, qué bonita clase, sino que usted descubra sus dones. Y en el poder del Espíritu Santo, usted, hermano, se deje usar por el Espíritu a través de esos dones. Otra vez le voy a repetir: se deje usar por el Espíritu a través del don que Dios le haya dado. No que usted use los dones que el Espíritu le ha dado. Otra vez. No que usted use los dones que el Espíritu le ha dado, sino que usted se deje usar por los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Porque el sentido de los dones, como hemos estado aprendiendo, no es para un provecho o un interés personal. Sino para provecho del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Así que hoy, el tiempo que me queda, quisiera dedicarlo y al final hacer un llamado para aquellos que necesitan recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, lo primero que quiero enfatizar en esta mañana con respecto al bautismo es que ser bautizados y llenos del Espíritu Santo
Primero, son dos cosas distintas. Algunos, pienso que forzando, estirando a veces la palabra de Dios, nos dicen que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo son lo mismo. No es lo mismo. A la luz de la palabra de Dios, cuando estudiamos, hermanos, los textos apostólicos, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces el pensamiento apostólico y profético que estableció, hermanos, el diseño a través del Espíritu Santo para la iglesia, no dice eso. Por eso es que lo primero que quiero decirle, hermano amado, es que ser bautizados y llenos del Espíritu Santo no es lo mismo. Pero también ser bautizados y llenos del Espíritu Santo no es una sugerencia para nosotros. No debe ser una sugerencia. Hermano, te sugiero que te bautices en el Espíritu Santo. Amado, te sugiero que te llenes del Espíritu Santo. No puede ser una sugerencia para nosotros ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Tampoco ser bautizados y llenos del Espíritu Santo, amados, es una orden para los creyentes de cierta etapa de la historia o cierto momento histórico. Es decir, que ya pasó y listo, se acabó. ¿Me entiende, hermano? Sino que ser bautizados y llenos del Espíritu Santo es y debe ser un mandamiento para todo creyente en este tiempo. Es decir, amado, amada, tú debes de ser bautizada y lleno constantemente del Espíritu Santo. No puede ser una opción. Es más, amado hermano, si quieres continuar en la vida cristiana, no podemos tener victoria, éxito, si usted quiere llamarle, en la vida cristiana, si no somos bautizados, si no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y no somos llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Dios y por favor ponga mucha atención. Quiero que vayamos primero a Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 8. Dice así: y estando juntos, les mandó. ¿Qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Amén. Ahora, notemos algunas cosas importantes en este pasaje. Número 1, es su mandato. Es que no es una opción. Claro, si tú quieres tomarla como una opción, es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Pero yo no puedo tomar como una opción algo que Jesús mismo estableció como mandato, como mandamiento. Por eso dice que les mandó. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre.
Vaya por favor a Lucas capítulo 24, Lucas rápidamente, capítulo 24, para que usted mire de lo que se trata la promesa. Wow, eso a mí, cuando yo leí estas cosas y las vuelvo a leer, me emociona, me entusiasma. Y yo no puedo resignarme a vivir debajo de este estándar que Dios quiere. Mire por favor qué dice versículo 44 de Lucas 24. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted lee con mucha atención la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá como algunos llaman, y usted lee los profetas y usted lee los salmos, en pocas palabras, todo el Antiguo Testamento, todo hablaban de Cristo Jesús, hablaban del Mesías. Qué hermoso. Y luego dice el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amado, cada vez que usted se acerque a la Biblia debemos hacer esta oración. Cada vez que nos acerquemos a la palabra, haga esta oración y diga: Espíritu Santo, Dios, Padre, abre mi entendimiento para que pueda comprender las escrituras. No es un libro cualquiera la Biblia. La Biblia es el libro. Este libro no es un libro. Este libro es Cristo. Y cada vez que nos acercamos a esta palabra o a este libro, no podemos acercarnos en nuestra capacidad humana. No podemos acercarnos en nuestro propio razonamiento, experiencia o conocimiento. Aunque tengas conocimiento, aunque tengas experiencia y aunque tengas preparación intelectual o profesional o científica, no lo sé, amado, recuerda, es un libro al que nosotros necesitamos acercarnos con un pensamiento, con un entendimiento abierto de parte del Espíritu, para que podamos comprender las escrituras y Cristo se nos pueda revelar y Cristo se transforme en ese conocimiento que nos va a transformar, que nos va a transformar. ¿Por qué todavía seguimos batallando, como dice Pedro, batallando, verdad, con el alma? La mayoría de los cristianos seguimos batallando con el alma. Los conflictos del alma. ¿Sabe por qué, hermano? Podemos ir a encuentro, podemos recibir alguna terapia espiritual si usted quiere. Bien, hermano, te voy a ministrar el alma. ¿Qué es esto? Te voy a ministrar el alma. Hermano, te voy a ministrar. Ven. Y vamos a recordar que el diablo te hizo y tal. Hermano, ¿por qué necesitamos y todavía batallamos con eso? Y la verdad es que muchas veces de repente ese tipo de terapias espirituales y emocionales, como que sí recibimos cierto alivio y cierta liberación, pero al rato volvemos a lo mismo. Y otra vez necesitamos, ¿verdad? Es que ya no siento nada, es que me siento desanimado, es que me siento así, es que me vienen los recuerdos de mi niñez, es que me vienen los recuerdos de esto. Porque el conocimiento no lo hemos adquirido para que ese conocimiento nos libere. Mire qué dice, por favor. Vamos a brincar hacia atrás. Salmo 19, por favor, si no me equivoco.
Salmo 19. Ay, creo que sí me equivoqué. Donde dice que la ley de Jehová, no, sí es 19, por favor, versículo 7, versículo 19, 7 dice, mire qué dice, la ley de Jehová es, ¿cuál es la ley de Jehová? La palabra. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma. Amén. Ok, pero no te voy a hablar del alma. Así que volvamos por favor al pasaje que le estaba dando, que está en Lucas, capítulo 24. Dice así, leemos el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen en las escrituras, y les dijo, miren, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Okay? Y luego dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Un poder del cielo, un poder sobrenatural. ¿Cuál es la promesa? Jesús habló de la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Pues obviamente la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver entonces con ayúdeme, con poder de lo alto. Por eso ahora sí regresamos a Hechos capítulo 1, 4 al 5 y 8, y ya lo leímos. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, hermano, otro aspecto que debemos de tomar en cuenta: seréis bautizados. Aquí hay algo muy importante. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única y permanente. ¿Oyó? El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única y permanente. Quiere decir que cuando yo experimento el bautismo en el Espíritu Santo, es una experiencia única. No va a volver a suceder. Es decir, que si yo le digo, hermano, usted ya está bautizado en el Espíritu, y yo le digo, venga hermano, si usted quiere ser bautizado, y usted vuelve otra vez a ser bautizado, no puede ser. Es decir, no podemos ser salvos dos veces. ¿Alguien puede ser salvo dos veces? Nadie. Somos salvos una sola vez. Bueno, es que hay algunos que ya hacemos 5 llamados al mes, y los 5 llamados a salvación pasan aquí. Bueno, ¿qué decimos? ¿No son salvos? Bueno, tal vez no lo son, y tal vez en ese 5.º llamado por fin son salvos, pero ya son salvos una vez y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el bautismo es una experiencia. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única,
pero también es una experiencia permanente. ¿Me entiende? Ese bautismo en el Espíritu Santo es permanente. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y ese bautismo tiene que ver con la manifestación, la activación del poder de Dios en nuestra vida, que va más allá de nuestra capacidad humana, que va más allá de nuestra capacidad natural, sino que es poder del cielo, poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahorita vamos a ver. Y dice también que ese poder tiene un propósito. Ese poder y ese bautismo y ese poder tiene un propósito definido en nuestras vidas. El propósito no es hablar en lenguas. El propósito no es temblar. El propósito, amados hermanos, no es tener visiones, aunque esos pueden ser efectos del bautismo. Otra vez se lo voy a repetir. El bautismo en el Espíritu Santo no tiene que ver con hablar en lenguas. Es decir, Dios no me bautiza para que yo hable en lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo no tiene que ver para tener sensaciones espirituales, ¿verdad? Que temblamos, que lloramos, que nos caemos. No tiene, ese no es el propósito. Aunque sí pueden ser los efectos de una ministración, de una impartición del Espíritu a nuestra vida. Aleluya. Como lo vamos a ver en los 4 tiempos en que el Espíritu Santo bautizó en el libro de los Hechos, siempre había y se manifestaban estos efectos. Pero el propósito no era eso. El propósito de ser bautizados, de ser investidos con el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, no es que tengamos, hermanos, reuniones de milagros. No es que tengamos reuniones donde vemos y tenemos visiones y todo eso. Eso puede ser el efecto. Yo he participado de ello. Yo he experimentado eso. Pero el propósito no es ese. El propósito de que seas tú y yo bautizados y que el poder del Espíritu Santo llegue a nuestra vida, se active en nosotros y se manifieste en nosotros, es para que seamos testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de Cristo, testigos del Evangelio, testigos de la verdad, y que vayamos por todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, no está diciendo que vayamos a todas las naciones. No podemos. A mis 60 años, una vez fui a Estados Unidos, y no precisamente a ser testigo de Cristo. Fui a conocer Estados Unidos, la nieve. La única nación a la que he ido fuera de para ser testigo de Cristo es Argentina. No sé si voy a ir a otra nación, pero ahora sí soy muy consciente que si Dios me envía a otra nación, aunque sea aquí a la República de Yucatán, lo haré para ser testigo de Cristo. Ya no será solo para pasear, no solo para conocer. ¡Ay, qué padre! ¡Uy! ¿Verdad? ¡Uy, el Amazonas! ¡Qué padre! El propósito del poder del Espíritu Santo. Hablas en lengua, sigue hablando, hermanos. Tienes visiones, sigue teniendo visiones. Tiemblas, ¿verdad? Percibes, wow, ¿verdad? Sigue, no hay problema. Pero no pierdas de vista que el bautismo en el Espíritu Santo, mis amados, es para que seamos testigos. Dice aquí: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra que era conocida en ese tiempo. Y sabe una cosa, eso se cumplió. Si usted lee el libro de los Hechos, usted lee los escritos del apóstol Pablo, las epístolas, constantemente usted va a leer y se va a encontrar con frases como esta: porque vuestra fe ha llegado a todo el mundo. Porque el evangelio de parte de ustedes ha llegado a las naciones. Estos que han llenado el mundo con esta doctrina. Entonces, amados, esta palabra se cumplió, lo que Jesús dijo. ¿Me entiende? Por eso cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, leemos Marcos capítulo 13 y leemos, amados hermanos, Lucas capítulo 21, que hablan acerca de que el evangelio sería predicado a todas las naciones y que eso sucedería, escuche bien, que eso no iba a suceder 1000 años después o 2000 años después. No, que eso iba a suceder antes que terminara esa generación, la generación. Porque Jesús dijo: antes que termine esta generación, todo lo que les he dicho se va a cumplir. Y si usted lee Marcos capítulo 13, usted lee Mateo capítulo 24, usted lee capítulo Lucas 21, usted se va a encontrar que de manera exacta, matemáticamente, todo lo que Jesús profetizó y que incluía que el evangelio sería predicado a todas las naciones, se cumplió en esa generación. Qué tremendo. Iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio. Y no cesaban todos los días por el templo y por las casas predicar el evangelio. Y los que eran esparcidos, hermano, iban predicando el evangelio. Mira, hermanos, cuántas naciones estaban representadas en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, bautizó a los que estaban allá y se manifestaron como lenguas de fuego. Hermanos, cuántas naciones eran las naciones conocidas, eran todas las naciones que conformaban todo el mundo en ese tiempo. 70 naciones estaban representadas y decían: les oímos hablar las maravillas de Cristo, del evangelio. Entonces, el propósito del poder del Espíritu Santo no es para que tú hables en lenguas, aunque es un efecto. Dice, no es para que profetices, aunque como efecto de esa grande bendición y poder es que hablamos en lenguas. Yo hablo en lenguas, oro en lenguas, adoro en lenguas. A veces estoy allá solo y empiezo a adorar. No lo hago en español, lo hago en lenguas. Adoro en lenguas. Ora mamá yo. Y ramahanda rabasho teneme keyere. Ora babare yekenda hay shamaha torobasas. Uri mihai kambato roboshaya matujas. A veces usted no entienda, pero Pablo dijo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y además el hablar en lenguas es un lenguaje que, como es del espíritu, el diablo no lo entiende, lo imita, porque sí lo puede imitar. Por eso Pablo habla de lenguas humanas, lenguas angelicales. El diablo puede imitarlas. De hecho, en sesiones de espiritismo, en sesiones, hermanos, de cultos diabólicos, hay lenguas. Hay lenguas. Por eso es importante el discernimiento de espíritus. Porque ¿qué tal si el que está al lado, hermano, está hablando en un lenguaje, pero que no es del espíritu, sino es un lenguaje de otro espíritu? Y nosotros, ay, y más si viene y te toca y quiere orar por ti. ¿Ven por qué es importante los dones espirituales? Porque hasta alguien que pueda dar una profecía acá y que parezca de Dios, y va la gente llorando. Ay.
tenga que venir el que tiene don espiritual o palabra de ciencia y tenga que decir: pastor, eso no es de Dios. Oye, pero no es de Dios, pastor. No son lenguas del Espíritu. No es una profecía del Espíritu. Entonces la palabra dice que recibiremos poder y seremos testigos. Ahí está el propósito. Quiero que usted vaya a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 nos describe de una manera más amplia y, si usted quiere, detallada, el propósito del Espíritu Santo, del poder y del bautismo en el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Me gustaría que el grupo de alabanza pasara. Ya voy a terminar. Pastor, ¿no va a orar? No, no voy a orar ahorita. Pero eso no quiere decir que usted tenga que esperar 2 meses para que el pastor ore por usted y reciba bautismo en el Espíritu Santo. Pero mire esto, por favor. Lucas capítulo 4 versículo 14 dice así, hablando de Jesús: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16, hermano, presta atención, dice, lea conmigo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y mire, hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Leyó bien, verdad, hermano? Jesús abrió y vio la profecía, leyó la profecía y dijo: el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, está sobre mí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el propósito de que el Espíritu Santo, verdad, estuviera sobre Jesús? Mire, hermano, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús estaba diciendo: hey, yo soy aquel que el Espíritu está sobre mí, y por eso, con el Espíritu que está sobre mí, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Eso qué es? A predicarles la nueva vida, a predicarles. 2, he venido para sanar a los quebrantados de corazón, a sanar el alma afligida, el alma quebrantada, el alma lastimada, el alma herida. Ha venido ¿quién? Cristo, por el Espíritu Santo. Aleluya.
Porque también el profeta dijo que la tristeza sería cambiada ¿en qué? En óleo de gozo. Y el espíritu angustiado, ¿verdad?, sería cambiado en un manto de alegría. Cristo, por medio del Espíritu Santo que estaba sobre él. Luego dice: a pregonar libertad a los cautivos. El ministerio de la liberación, la administración de libertad. ¿Por qué, hermano amado? Porque cuando Cristo vino, ató al hombre fuerte, y como el hombre fuerte fue atado, entonces ahora él pudo saquear la casa. Nosotros no atamos al hombre fuerte. ¿Para qué atar demonios si el Cristo de la gloria vino y ató al hombre fuerte? Pero no solamente lo ató. Colosenses 2:15 dice que él exhibió públicamente su victoria sobre ellos. Y nosotros atando a los demonios. No tengo que atar a los demonios. Tengo que presentarme con el poder del Espíritu Santo para ordenarle a los demonios que se vayan y que suelten a aquellos que están cautivos por el diablo. Aleluya. La Biblia dice, mis amados, y vista a los ciegos. Eso tiene que ver con sanidad. Eso tiene que ver también con que el entendimiento se nos abra. Hermano, mire cuánta ceguera espiritual hay en Semana Santa. Y tristemente no solamente el mundo, también hay grupos cristianos que celebran las santas cenas santas, la Semana Santa, todavía con velos y vendas en sus ojos. Cristo, el Espíritu Santo, viene a traer vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Aleluya. Revelación. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Donde todas las deudas son perdonadas. ¿De qué me sirve, hermano Eduardo, el bautismo en el Espíritu Santo si nada más hablo en lenguas, pero no predico, no pregono el año agradable del Señor, que es el año, es el día, es el momento de perdonar todas las deudas? ¿De qué me sirve hablar en lenguas si no soy capaz de perdonar al que está a mi lado, de perdonar al que me ofendió, de perdonar y dejarlo libre, decir: tu deuda está pagada, tu deuda está saldada, no me debes nada, eres libre? Aleluya. El propósito entonces del bautismo en el Espíritu Santo: no confundan los efectos con el propósito. Voy terminando. No confundamos, hermanos, los efectos de ser bautizado en el Espíritu Santo con el propósito de ser bautizados. No dice la palabra de Dios que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, pero hay algo que va a permanecer. No confundamos los efectos con el propósito. Ahora bien, ponte de pie, por favor. Aleluya. Yo hablo en lenguas. Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 14: yo hablo lenguas más que todos ustedes. Yo hablo en lenguas. He tenido experiencias hermosas. Ahora que estuvimos en el campamento con los muchachos, el día que ministró el profeta y habló acerca de la llenura, habló acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Qué hermosa experiencia ver a los muchachos con sus manos levantadas,
Otros en la tierra tirados, deseando, anhelando. Ay, hermano, qué experiencia más hermosa. Emocionados, derramando lágrimas algunos. Pero no puedo olvidarme. Y esos efectos no deben sustituir en mi vida el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, que es ser testigos. Porque ahora Cristo está en nosotros. Aquel que tomó el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, es el mismo que ahora está en nosotros. Es el mismo que vive en nosotros. Entonces el Espíritu mismo que está en Él es el mismo Espíritu que está en nosotros. Para entender que el propósito es el mismo que Jesús tuvo: predicar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, y anunciar y proclamar el año agradable del Señor. Hace muchos años, y no sé si los de la alabanza se lo acuerdan, un canto que entonábamos acerca del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para liberar. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para predicar. Yo te voy a invitar que si tú eres consciente de ello El en tu vida, Espíritu del ven aquí al Señor frente, por favor, está rápidamente. Ven, pasa aquí al sobre frente. mí. Deja tu lugar, ven aquí al Él me ha frente. ungido No lo pienses. para Si tú estás consciente que el conquistar. Espíritu de Dios está sobre ti, El Espíritu del Señor está deja tu lugar, sobre ven, levanta mí. tus manos. Si no te sabes este canto, Él me ha ungido para... Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: